Hola a todos, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Perfecto, bueno, bienvenidos a esta celebración virtual que desde la Federación Argentina de Hockey sobre Hielo hemos preparado para celebrar un cumpleaños, el de la primera Copa Fin del Mundo que ocurrió hace 15 años. La verdad que es una alegría ver tanta gente reunida, veo algunas caras que participaron de aquella primera copa. Me alegro de que estén conectados a pesar de que ya no están viviendo en Ushuaia. Y bueno, la idea era hablar de la historia de este evento, que es muy significativo para la FA, para el hockey argentino, los testimonios, porque tenemos un montón de testimonios, o sea, hay un montón de material gráfico y que creo que lo van a disfrutar. Y sin más preámbulos, vamos al primer segmento del material preparado, si el control está de acuerdo. No cabe duda alguna que la Copa Fin del Mundo es el evento de hockey sobre hielo más grande e importante de Argentina y de todo el Cono Sur. Además de contar con 15 años de historia y trayectoria, no existe otro evento en Sudamérica que la iguale en volumen y convocatoria. No solo ha batido todos los récords de cantidad de jugadores, equipos y clubes, sino que actualmente reúne a la mayor cantidad de categorías, arrancando con los sub-10 y llegando a mayores, caballeros y damas. Con ellas, la Copa se ha convertido en el primer y único torneo con categoría damas 5 versus 5. Para cada uno de ustedes, el hockey sobre hielo tiene un lugar especial a nivel individual. Al mismo tiempo, y por tratarse de un deporte en equipo, el hockey es una experiencia colectiva o grupal. Solo podemos hacerlo si hay otras personas para compartir el momento. Así como cada uno de nosotros tiene una historia personal en relación con el hockey, existe también una historia grupal construida con momentos a lo largo del tiempo, cosas que se fueron produciendo para dar un determinado resultado. Seguramente todos conocen la Copa Fin del Mundo por haber participado o por ser especial, ya que se realiza en Ushuaia en una cancha grande al aire libre, rodeada de un paisaje con montañas, nieve y frío. Pero ¿cuántos de ustedes saben cuándo y cómo se jugó la Copa por primera vez? Como tantas cosas en la vida de las personas e instituciones, varios hechos se juntan o encadenan para dar un resultado sobresaliente en determinado momento. A partir de ahora debemos advertirles que el relato que sigue se trata de una historia de locos, o mejor dicho, de una historia que si no fuese por ciertos locos, no podría ser contada. El hockey sobre hielo existe en la Argentina hace 65 años aproximadamente. ¿En qué año empieza el hockey sobre hielo en la Argentina? En 1954. 1954. ¿Y vos estuviste ahí? Contar cómo se arma, cómo se genera, cómo surge. Alguien se enteró de que en hockey sobre césped había un húngaro que era el entrenador, que había sido campeón olímpico varias veces en Europa. Y así fue como nació el hockey sobre hielo, con Adalberto Hockey, alias Rey. Algún loco hizo que se comenzara a jugar en el Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, conocido como GEBA, donde había una pista de hielo artificial. Así se sembró la semilla del hockey en Buenos Aires. Hace poco más de 40 años, en 1979, algunos locos jugadores de GEBA fueron invitados a jugar un partido exhibición en Ushuaia. De manera inesperada llegó al club, a la administración, llegó una invitación de la Gobernación de Tierra del Fuego para 6 jugadores y para participar de la inauguración de una cancha de hockey sobre hielo al aire libre. Y el tío de Francesco, Justo Álvarez, que eran los dos más veteranos, Gustavo Flayat, que era un arquero, Pablo Tibaudín, jugador, Enrique Iribarne, otro jugador, y bueno, yo, el 6º jugador. Y ahí se armó la delegación
y la consigna era jugar un partido inaugural y después uno debía quedarse una semana para enseñar un poco a los locales. Y así quedó sembrada la semilla del hockey en Ushuaia. Sí, yo jugué en el 80, ¿qué fue, José? ¿81 o 82 la apertura de esta cancha? El 79 se inauguró y 80 hubo clases, después ya no hubo más. Y venía a las clases que daban José y el primo, Pablo. Bueno, Viste, todo vuelve. En el año 2000, algunos locos del Club Andino Ushuaia inician un programa de patinaje sobre hielo en la Laguna del Diablo. Bueno, ahora vamos a escuchar un testimonio de dos personas que tuvieron que ver con el origen o el retorno del patinaje a la ciudad de Ushuaia. Se trata de Ana Cassini y de Martín Vejino, que era presidente del Club Andino hace algunos años. Así que mandamos el video. La experiencia en la Laguna del Diablo arranca en el año 2000 con una propuesta del Club Andino a la Municipalidad de Ushuaia para firmar un convenio para poder devolverle a la ciudad el patinaje sobre hielo. ¿Quiénes impulsan eso? Martín Vejino, que era como presidente del Club Andino, y el grupo que estaba en ese momento en la comisión directiva. La historia fue así, desde el 80 y pico, en realidad no había un lugar formal para patinar donde alguien lo cuidara desde que se dejó de congelar la bahía. En el 95, 96, en la Laguna del Diablo un vecino, que se llamaba Hugo Gaetán, quiso resucitarla, la municipalidad le dio unos patines y él se los dio a los colegios secundarios con la idea de que recaudaran fondos para los viajes de egresados. Y en el 2000, que ya había pasado un tiempo más o menos prudente, a mí se me ocurrió que podíamos retomar eso, que para el club era una buena idea retomar el patinaje, así que fui a la municipalidad, pedí el permiso, y así la municipalidad nos dio permiso para que el club, como con una concesión, limpiara el hielo con libre acceso para los que tenían sus patines, o sea, era como una plaza y nosotros teníamos el derecho exclusivo de alquilar patines y de dar clases. Con Mónica Martínez, que era una instructora de patinaje que ya había trabajado en la década del 80 con el club en la Bahía Cerrada, y empezamos a desarrollar una pequeña experiencia con unos pocos alumnos, pero para iniciación al patinaje, para que todos empezaran a patinar. Entonces ahí, recién a mitad de la primera temporada del 2000, pudimos abrir una pequeña escuelita de patinaje, de iniciación al patinaje. Y así arrancó en el 2000 hasta el día de hoy, que la laguna fue un poco la que hizo resurgir la actividad que nos vaya.